Sean bienvenidos, estimados estudiantes. En este video estudiamos algunos ejemplos resueltos de la unidad Ley de Ohm y circuitos eléctricos. Ejemplo 1. Una corriente eléctrica estable de 1.5 amperios fluye por un cable. Literal A. ¿Cuántos coulomb pasan a través del cable por segundo? Y literal B. ¿Cuántos por hora? Tenemos como datos la corriente es 1.5 amperios. Veamos la solución. Literal A. La corriente igual la carga entre el tiempo. Entonces despejamos la carga igual corriente por tiempo. 1.5 coulomb por segundo. Por un segundo 1.5 coulomb. Literal B. La carga igual corriente por tiempo, 1.5 coulomb por segundo por 3600 segundos, igual a 5400 coulomb. Ejemplo 2. ¿Cuál es la velocidad de arrastre de los electrones en un alambre de plata que contiene un radio de 5 milímetros y lleva una corriente de 8 amperios? Tenemos como datos peso molecular de la plata 107.87 gramos por mol, densidad de la plata 10.5 gramos por centímetro cúbico. Tenemos datos radio 5 milímetros igual 0.005 metros, corriente 8 amperios, nos piden la velocidad de deriva, tenemos la solución aquí, la corriente es igual n por q sub 0 por el área transversal por la velocidad de deriva, y aquí despejamos la velocidad de deriva. Entonces calculamos primero n número de Avogadro por la densidad entre el peso molecular por un electrón por átomo, sustituimos los valores de las variables, tenemos el número de Avogadro 6.023 por 10 a la 23 átomos por mol, densidad 10.5 gramos por mol, peso molecular 107.87 gramos por mol, obtenemos un n de 5.86 por 10 a la 22 electrones por metros cúbicos, luego la equivalencia, un metro cúbico equivale a 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos, se cancelan los centímetros cúbicos y obtenemos n de 586 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Calculamos el área, pi por radio al cuadrado, y obtenemos este valor 0.0000785 metros cuadrados. Ahora tenemos la velocidad de deriva despejada, la corriente entre n por q sub 0 por el área transversal, sustituimos los valores de las variables, operamos matemáticamente y obtenemos una velocidad de deriva de 1.086 por 10 a la menos 5 metros por segundo. Ejemplo 3. ¿Cuál es la magnitud de la densidad de corriente del caso del ejemplo 2? B. ¿Qué diferencia de potencial entre los extremos se requiere para que el alambre del ejemplo 2 circule una corriente de 8 amperios y la longitud de este es 15 kilómetros? Vemos la densidad de corriente entre el área, igual 8 amperios entre el área, obtenemos 101.910.8 amperios por metro cuadrado. Literal B, ¿cuál es el potencial en el alambre? Corriente 8 amperios, longitud 15.000 metros, resistencia, resistividad por longitud entre área, de tabla se saca este valor, 1.59 por 10 a la menos 8 ohm por metros, por 15.000 metros entre el área, y obtenemos una resistencia de 3.038 ohm. Luego el voltaje, resistencia por corriente, y obtenemos un voltaje de 24.3 voltios. Ejemplo 4. ¿Cuál es la diferencia de potencial en un resistor de 1000 ohmios cuando por él fluye una corriente de 12 amperios? Entonces tenemos la resistencia es 1000 ohmios, la corriente de 12 amperios, el voltaje resistencia por corriente y obtenemos un voltaje de 12.000 voltios. Ejemplo 5. ¿Cuánta corriente conduce una lámpara de 20 watts que opera a un voltaje nominal de 110 voltios? B. ¿Cuál es la resistencia de la lámpara cuando se encuentra en operación? Tenemos datos, la potencia 20 watts, el voltaje nominal 110 voltios. Entonces tenemos la potencia, formulita potencia igual corriente por voltaje, despejamos la corriente, potencia entre el voltaje, sustituimos los valores de las variables y obtenemos una corriente de 0.1818 amperios. Literal B, la resistencia cuando está en operación, tengo una formulita, potencia, voltaje al cuadrante, la resistencia, después resistencia y voltaje al cuadrante de la potencia, sustituimos aquí, operamos los valores de las variables y operamos matemáticamente, obtenemos una resistencia de 605 ohmios.
Ejemplo 6. Una batería de 12 voltios entrega 180 miliamperios a una carga de 45 ohmios. A. ¿Cuál es la resistencia interna de la batería? B. ¿Cuál es la diferencia de potencial de terminal cuando se conecta a esta carga? Tenemos los datos, la fe en 12 voltios, la corriente 0.18 amperios, la resistencia externa 45 ohmios. Tenemos la resistencia interna igual a FEM entre la corriente menos resistencia. Sustituimos los valores de las variables, FE en 12 voltios, corriente 0.2 amperios menos 45 ohmios, y obtenemos una resistencia interna de 21.67 ohms. Literal B, el voltaje sería de carga externa sería la corriente por resistencia 0.18 amperes por 45 ohmios igual a 8.1 volt. Ejemplo 7. Tres resistores de 65 ohmios y un resistor de 10 ohmios se conectan en serie en los extremos de una batería de 12 voltios. A. ¿Cuál resistencia equivalente del circuito? B. ¿Cuál es la corriente a través del resistor equivalente? C. Determina la caída de voltaje en los extremos del resistor de 10 ohmios. Tenemos el arreglo en serie 65, 65, 65 y 10 ohmios. Entonces, resistencia equivalente, sumamos los valores de las cuatro resistencias y obtenemos una resistencia equivalente de 205 ohmios. Entonces tenemos 12 voltios y una resistencia equivalente de 205 ohmios. Entonces la corriente, voltaje igual resistencia equivalente por corriente, entonces la corriente, voltaje entre resistencia equivalente, sustituimos los valores de las variables y obtenemos un valor de 0.0585 amperes. El voltaje en las terminales de resistencia de 10 ohmios. Voltaje igual resistencia por corriente, 10 ohmios por 0.0585 amperes, igual 0.585 voltios. Ejemplo 8. Tres resistores de 80, 50 y 25 ohmios se conectan en paralelo. ¿Cuál es la resistencia equivalente? Entonces tenemos el arreglo en paralelo, 80, 50 y 25 ohmios. Entonces, el inverso de la resistencia equivalente es la sumatoria de los inversos de las tres resistencias. Entonces tenemos acá los inversos de las tres resistencias y el inverso de R equivalente es igual a 0.0725, 1 entre ohm. Sacamos el inverso al lado izquierdo y al lado derecho de la ecuación y obtenemos una resistencia equivalente de 13.79 ohmios. Entonces tenemos acá la resistencia equivalente. Hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por su atención.